Hola, mi nombre es Jessica Torres. Hola, yo soy Jackie Espinosa. Y esto es Zona del Crimen. Hola y bienvenidos a otro episodio más de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. ¿Cómo has estado? He estado muy bien. Acabo de regresar de mis vacaciones. Me la pasé bien, relajada y... ¿Ya te sientes mejor? Menos estresada. Menos estresada. Creo que es necesario para todos tener una... Es como terapéutico juntarte con tus amigas y echar chismecito, desahogarse a gusto. Y vengo, la verdad, muy, muy contenta, muy feliz de mi descansito. ¿Y tú cómo has estado? Bien. ¿Ya se les están acabando las vacaciones? Yes. ¿Ya van a regresar los niños a la escuela? No he comprado nada de los útiles. Nada de ropa. You know, like, nothing. So... Ay, qué feo gastar dinero en alguien que no eres tú. Pero, ¿sabes? Antes sí era puro yo, pero ahora, like, a lo mejor yo todavía me compro, pero obviamente a mi niña o a mi niño. Primero. Yeah. Like, La Jackie. This is really cute. Oh, esos zapatos de for Valerie all the time. Pero los dejan bien rápido, ¿no? Yes. Como que ni vale la pena. No, I know. Tengo muchos que ya dejó, and I'm just like, apenas te los acabo de comprar. ¿Miras este pantalón? 2 años, güey. Pero bueno, el día de hoy... Te toca a ti. Me toca. Y les voy a traer un caso que fue súper, súper conocido y creo que marcó algo importante en la historia del crimen de los Estados Unidos, ¿ok? ¿Están listos? Traté de resumirlo lo más que pude, pero hay muchos detalles y está un poquito largo, so paciencia, manténgase conmigo y mejor empezamos, ¿ok? Dale. La historia de hoy fue todo un escándalo en los 90s. Era un caso que pasó de ser tomado con la seriedad que se merecía a ser todo un show, y ambos involucrados fueron totalmente ridiculizados por el contenido de los hechos del caso. Estoy tratando de averiguar. ¿Alguna idea? ¿No es Lorena Bobbitt? Yes, it is. ¿It is? It is. Güey, ¿cómo le atiné? I fucking knew it. Me venía diciendo un poquito, like, it's really, really famous. It's really, really big. Y sí, like, este fue un caso controversial. No mames. Y todo. Güey, se volvió una héroe para todas las mujeres. Sí, sí lo hizo y fue idolatrizada por muchas y mujeres. Ahorita les voy a contar la historia por si no la conocen para que sepan por qué, ¿ok? Ay, me emocioné demasiado. Güey, está muy bueno, está muy jugoso. Sí. Okay. Y hoy pues lo vamos a recordar a después de 30 años, ya que se cumplieron de este caso, este pasado 23 de junio. Y como dijo Jackie antes, que lo adivinó, se trata de Lorena Bobbitt y John Bobbitt, ¿ok? Y se preguntarán, ¿qué pasó entre estos dos para que hoy estemos hablando de su caso? Pues nuestra amiga Lorena ganó fama mundial porque nuestra amiga castró a su marido. Tan, tan, tan. Así como lo oyen, lo escucharon, le cortó su nepe, ¿ok? Su miembro. Su pene, lo cortó. Su pifitofo. Censurado, yes. Esta parejita de esposos cuya relación era extremadamente tóxica y como era de esperarse, pues acabó y muy, muy mal. Cuando Lorena dio sus motivos por los cuales cometió semejante acto,
fue cuando se dividieron las opiniones públicas de todo aquel que conociera esta historia. Lorena fue puesta en tela de juicio ante todos y cuestionaban quién era la verdadera víctima en esta historia. ¿Una mujer que llegó al límite y explotó? ¿O si solamente era una psicópata con sed de venganza? Una mujer controladora y celosa. ¿Qué dice el público? Oh my God. Pues vamos a conocer qué pasó para que ella llegara a ese punto, ¿ok? Sí, güey, acabó siendo noticia mundial. No, es que los chistes se van a escribir solitos, güey. Güey, no sabes. Ya tengo muchos aquí en la puntita. Espérate, aguántatelos. Ok. Les voy a contar de Lorena un poquito más para conocer algo chiquito de su historia. Antes de todo esto, de que pasara todo esto, antes de ser la señora de Bobbitt, su nombre de soltera era Lorena Leonor Gallo Coronel. Nació en Bucay, Ecuador, en el año de 1970, pero creció en Las Caracas, Venezuela, con sus 2 hermanos menores. Fue criada en un hogar con reglas muy estrictas y dentro de la religión católica. Su papá trabajaba de dentista y su madre era ama de casa. Ellos pertenecían a una clase media promedio. Tras un viaje a los Estados Unidos, que fue su regalo de 15 años, Lorena quedó completamente cautivada con el país. Era todo un mundo nuevo para ella. Se imaginó el típico sueño americano con el que todo inmigrante sueña. Y se imaginaba, ya sé, cómo sería su vida viviendo en este maravilloso país. Así que después de esa visita, Lorena se le quedó mucho eso en la cabeza. Y a la edad de los 17 años, en el año de 1987, Lorena volvió para quedarse en Estados Unidos. Obtuvo una visa de estudiante y tomó clases de inglés. En un principio, el plan original era para que toda la familia emigrara para acá. Pero esto no pudo ser posible ya que sus visas les fueron negadas. Así que Lorena continuó quedándose con la amiga de la familia que la había recibido en un principio. En esta familia había 2 muchachas que se convirtieron en sus amigas y su apoyo para Lorena. Sin embargo, seguir sin su familia era difícil porque extrañaba a su familia y contempló la idea de regresar con ellos. Fue la misma familia de esta que la animaba para continuar con sus estudios. Y ella así lo hizo. Ella radicaba en Manassas, en el estado de Virginia. Y fue un año después, en 1988, cuando conoció a John Bobbitt, ¿ok? Lo conoció en un baile o un bar que era para los oficiales de infantería de la Marina, del cual John formaba parte. John Bobbitt tenía 21 años de edad en este momento y era originario de Buffalo, New York. Nunca conoció a su padre y su madre tenía serios problemas con las adicciones, así que él y sus 2 hermanos fueron prácticamente adoptados por su tío y se crió con sus primos como si fueran hermanos de sangre. Físicamente, él era alto, con un cuerpo atlético y ojos azules. Tenía un gran ego y una gran determinación, misma que lo hizo resaltar en su tiempo como miembro de la Marina, haciéndole merecedor de múltiples reconocimientos. El día que se conocieron, estos 2, en este baile, él describió su primer encuentro de esta manera. La miré a la distancia, ella se miraba hermosa, inocente y tímida, así que me acerqué a ella y le pedí que bailáramos. Él dice que ella casi no hablaba mucho inglés y casi no pudo entender nada de lo que ella le estaba platicando. Esa noche, pero que le gustó mucho, así que le dio su número de teléfono para que siguieran en contacto. Ahora les voy a platicar la manera que ella lo describe ese primer encuentro. Fíjense, güey. Fue amor a primera vista. Las diferencias, güey. Oh, ok. Te lo juro, ay, Dios mío, a veces sí nos pasamos con nuestra imaginación, güey, las mujeres. No todas, pero sí. Lo describió así. Dijo que él era amable, educado, gracioso, todo un caballero. Además que físicamente era muy, muy guapo. Él se miraba como la imagen del chico americano
que ella solía ver en películas cuando era niña. Él tenía los ojos más azules y bellos que yo había visto. Así dijo ella. Se perdió en el mar de sí. sus ojos. O sea, lo describió como el príncipe azul. Después de su primer encuentro, ambos siguieron en contacto, se conocieron más y se convirtieron en novios, siendo John el primer novio de Lorena. Ella estaba muy enamorada de él y a tan solo 10 meses de ser novios, un día, estando en una alberca, estaban conviviendo y fueron a una alberca. John se tira un clavado y cuando sale del fondo de la piscina, sostenía en su mano un anillo que se había encontrado en el fondo de la piscina de alguien más. Ajá. Pero con este anillo le pidió a Lorena que fuera su esposa. No pensó regresárselo al dueño. Ni madre. Ya empezó mal. Esto en anillo robado. Güey, no sé por qué. Es mala suerte, güey. En esta escena me lo imaginé tipo salida triunfal de la escena de la Sirenita. Uh-huh. Cuando sale y canta en la roca. Uh-huh. Así fue como salió John. Cuando le hace el flip al cabello. Así fue como salió John, güey, pero con su anillo. Con su anillito. Como todo un héroe. Y obviamente nuestra amiga Lorena le dijo que sí, claro que sí. Y así, papeles. Para allá voy. Y así, estos se casaron un 18 de junio de 1989. Fue una boda sencilla y con pocos invitados. En las fotos y videos se miran relativamente pues muy felices. Sin embargo, cabe mencionar que los familiares de John no estaban 100% de acuerdo con el matrimonio. Y amistades de Lorena también tenían sus reservaciones. Los familiares de John pensaban que era muy posible que Lorena lo estaba utilizando, como dijiste ahorita, pues para los papers, la green card. Uh-huh. O sea, como para poder pasar por la aduana de migración y poder ir así con todos los huevos, American Citizen. American City. Yeah. So, es una típica mentalidad de los americanos. O sea, eso lo sabemos, la mayoría de las veces. Una ya no se puede enamorar de un blanquito porque lo juzgan. Los americanos racistas, ¿no? Lo juzgan de volada a uno. Hasta la propia raza. También, es verdad. Se casó por los papeles. Es verdad, es lo primero que decimos. Yeah. Somos bien criticones. Bueno, según el testimonio de Lorena, durante el tiempo que duró su noviazgo, él siempre fue súper lindo con ella, muy atento, y ella se casó porque realmente estaba perdidamente enamorada de él. Sin embargo, ella dice que la noche de bodas debió ser su primera señal de que, hey, güey, algo tiene un lado oscuro. Ajá, algo está mal con este güey. Uh-huh. Pero como nunca había estado sexualmente con un hombre. ¿What? Espérame, se esperaron 10 meses. Ella dice que sí. Y él también dice, porque ella como estaba muy metida en su crianza de que era un pecado y que tenía que esperar y todo esto, ¿verdad? So, de alguna manera, pues. Lo que el patriarcado nos hizo pensar. Yep. Bueno, ella nunca había estado con alguien más, ¿verdad? So, no sabía lo que era normal y lo que no lo era. Solo sabía que no era como ella lo había imaginado o lo que había visto en películas románticas. John fue muy brusco con ella y dice que en ningún momento la besó o la acarició. Y lo que iba. A lo que iba. Güey, 10 meses. Fuck the roleplay. Vámonos al grano, al chile. Y cuando John quiso tener, ella dice que John en un momento quiso tener, olvidé darles advertencia. Late. Ahora sí, estoy como Jackie. Después que. Sí, va a describir mucho contenido sexual. Mucho, ¿ok? So, advertencia. Uh-huh. So, en un momento, John quiso tener sexo anal con ella. Lorena se... Red flag. ¿Verdad? Huge red flag. Lorena... With the little brown. Iba a decir se rozó. No, perdón, se rehusó. Bueno, a lo mejor también lo otro. Cállate. Lo siento. Güey, sí. Esto tiene que ser serio. Estamos hablando de algo serio y no se puede.
Disculpen, público. Bueno, Lorena se rehusó diciéndole que era muy doloroso y que por favor parara. La dejó en paz, pero estaba muy, muy molesto. Pues sí, no le dio el chiquito. What the fuck? Después de un mes de casados, todo cambiaría. Y John tuvo un cambio que ella nunca se imaginó. Empezó con no consultando con ella ninguna decisión importante, incluyendo las finanzas, a pesar de que en ese momento la única que trabajaba era ella. Excuse me. Nada más se mantenían por el sueldo de ella. Y de hecho el resto del matrimonio fue casi así. Ajá. Lorena trabajaba en un salón de belleza como manicurista. La dueña del salón era amiga de Lorena porque previamente ya había trabajado para ella como niñera de sus hijos. Y se llamaba Jana Bisutti, quien también le había tomado mucho cariño a Lorena. John también permitió que su primo se mudara con ellos en el departamento donde vivían, sin, por supuesto, hablarlo antes con Lorena. La primera vez que John agredió físicamente a Lorena fue cuando habían asistido a una reunión en un bar y John había tomado de más. De regreso a su apartamento, en el carro iban John, el primo y Lorena. John manejaba a alta velocidad y empezó a zigzaguear el automóvil en forma de juego. Lorena estaba muy asustada y le pedía que parara. Y al tratar de sostener el volante, John le mete un derechazo, güey, que le da en la boca, en el mero hocico, vámonos. Le reventó el Sí. hocico. Al mismo tiempo, sin decir nada, el primo, que venía en la parte de atrás, solo le aplaudió festejándole lo que había hecho. No mames. Lorena solo se quedó como en shock, se cubrió la cara y lloró en silencio hasta llegar al apartamento. Su primo se mudó unas semanas después de esto. Ese fue el primero de los abusos físicos de John. En la intimidad también las cosas se pusieron más violentas, cada vez más y más. Cuando John bebía, esto pasaba más y pues con frecuencia. El abuso verbal tampoco se hizo esperar y John amenazaba constantemente a Lorena con el tema de migración, pero también por el otro lado religioso de ella, ya que él sabía que era algo que su familia le había inculcado desde muy pequeña. Le decía que el matrimonio era para toda la vida y que al ya no ser virgen, difícilmente alguien más la aceptaría. También John la culpaba por sus infidelidades, porque este güey aparte le ponía el cuerno, güey, diciéndole que él buscaba en otras mujeres lo que en ella no podía, porque ella no lo satisfacía plenamente. Seguido de sus actos de abuso, cada vez que John tenía estos comportamientos, venían el típico show de arrepentimiento. Los arrepentimientos fingidos, llenándola de detalles y falsas promesas, pidiéndole perdón, diciéndole que iba a cambiar, bla, bla, bla. Ya no la sabemos. Lorena sabía que su matrimonio no era normal. Sin embargo, ella no le contaba a nadie. Tenía demasiada vergüenza de que sus amistades y familiares supieran lo que estaba pasando. Porque al fin del día, ellos pensaban que ella había logrado el sueño americano, güey. Los siguientes 4 años fueron todo un infierno. Las agresiones físicas eran más violentas, seguidas de relaciones sexuales donde Lorena era forzada a tenerlas, ya que ella declaró que esto le excitaba a John. Lorena llegó a decirle a John que lo que él hacía era violación. Él se reía en su cara y le decía que no había ningún tipo de qué hablaba, que eso no era violación. Cuando estás casada, eres mi esposa y te aguantas. Simplemente es una obligación marital. Es todo. False. Lorena llamó a la policía en múltiples ocasiones y John se burlaba cuando nada procedía. Él sabía cómo hablar y le decía que nadie le haría caso porque él era su marido. También John llamó a la policía en múltiples ocasiones, acusando a Lorena de ser ella
la abusadora y violenta contra él. Pero algo cambió en Lorena cuando en el transcurso de este tiempo que duraron casados, ella salió embarazada. Ella estaba muy feliz y le hacía mucha ilusión la idea de ser madre, pero John tenía otros planes. Cuando se enteró del embarazo, todavía Lorena se lo quiso hacer así como sorpresa linda. Uh-huh. Cuando John llegó a la casa y se iba a sentar a comer, ella le puso como un babero de bebé y fue como le dio la noticia del bebé. John no recibió la noticia de buena manera, se enojó, le dijo que era su culpa, claro, y que ella sería incapaz de ser una buena madre. Y que por cuestiones financieras no estaban preparados para ser padres. Y que ella tenía que abortar el bebé. Ella le dijo que ella sabía que sería una maravillosa mamá si se lo permitía y que por favor no la obligara a deshacerse de su bebé. Sin embargo, él la obligó a tener un aborto y Lorena nunca se recuperó emocionalmente después de esto. Unas semanas antes de que Lorena llegara a su límite, personas cercanas a ella notaron cambios en su comportamiento, como el que temblaba de nervios, perdía la noción del tiempo, se quedaba como perdida en las conversaciones. Incluso varias clientes del salón se preocuparon porque ella era muy buena en su trabajo y en estas semanas tenía como ataques de nervios y al temblar no podía pintar bien las uñas o sacarles la ceja correctamente a las clientas. Las trasquilaba. Sí, haz de cuenta. Ella no pudo más y se desahogó con una vecina, la cual le aconsejó ir con un médico y le dio unos volantes de información para mujeres violentadas. También le contó a su amiga, la dueña del salón. Para este entonces, Lorena dice que ella finalmente le había pedido el divorcio a John. Él dice que esto no es verdad y que fue él el que primero le pidió el divorcio. Incluso que habían tenido una plática de quién se quedaría con el apartamento que compartían. John dice que le dijo que un amigo de él vendría a vivir con él para compartir los gastos entre ambos. Un día, antes del incidente, Lorena va a la policía para pedir una orden de protección en contra de su esposo. Le dijeron que se tardaría unas horas en hacer el proceso, a lo que Lorena dijo que no podía esperar tanto tiempo. No se sabe por qué, pero después ella dijo que era por miedo a que John se enterara de que se pusiera violento y que ya no le quisiera dar el divorcio, ya que al parecer John estaba actuando de una manera civilizadamente con el tema del divorcio. Ese mismo día llega el amigo de John, llamado Robert Johnson, y estos deciden salir para festejar. John dijo que Lorena estaba enojada y que no se resignaba a ser una mujer divorciada, ya que esto la hacía sentir fracasada y que el divorcio era algo a lo que ella no creía, pero que él insistió que era lo mejor porque ninguno de los dos eran felices. Esto se convertiría en un él dijo versus ella dijo. O sea, era su palabra contra la de ella y la palabra de ella contra la de él. Esa noche, John y su amigo salieron como lo habían planeado. Ambos regresan de madrugada y John estaba muy tomado. Bueno, ambos. Aquí, las versiones de lo que pasó en esas horas de la madrugada son completamente diferentes. Ella dijo que la madrugada de ese 23 de junio del 93, él llegó, se subió a la cama y empezó a tratar de tener relaciones con ella. Lorena se negó, tratando de forcejear con él y diciéndole que no quería estar con él. Pero John la sostenía con mucha fuerza, inmovilizándola, y que John se le subió arriba y que rompió su ropa interior y una vez más abusó sexualmente de ella. En cambio, John dijo que él llegó muy tomado, se quitó la ropa y se acostó,
y que era ella la que lo tocaba para provocarlo y estimularlo, pero que no recuerda muy bien porque estaba demasiado tomado. Lorena cuenta que después del acto sexual bajó por un vaso de agua a la cocina mientras pensaba todo lo que había sido su matrimonio. Se le venían a su cabeza todos los recuerdos, todas las veces que John la había lastimado, golpeado, todas las veces que la obligó a tener relaciones, pensaba en el bebé que no pudo tener y lloraba. Y después dice que una ola de desesperación y enojo invadieron su cuerpo y explotó. Después miró un cuchillo y se dirigió hacia la habitación, retiró la sábana con la que estaba tapado John y ¡paz! Simplemente lo agarró y ¡zas! Le cortó el pene. Le cortó el pene, o sea, de un solo corte. Vámonos. Dice que John no gritó, que todo fue muy, muy rápido, que ella salió corriendo de la habitación y se dirigió a su carro, aún sosteniendo el cuchillo y el pene y sí, y el pedazo de pene, güey, en la otra mano. Maneja unas cuadras, camino a su trabajo y se da cuenta que aún está sosteniendo el pene de su esposo. Esta grita, dándose cuenta de lo que hizo o como entrando en razón, lo sostiene y lo tira por la ventana del auto. Fue como cigarrillo, plic. Sí, hace cuenta. Güey. Ay, no. Mames. Estoy tratando de tener seriedad. Porque pues está culero, güey, lo que hizo. Me chinga su madre, güey. Pero, sí. Ahora entienden por qué digo que este caso fue una burla y en su momento no se le tomó con seriedad. Ya. Cuando llega a su trabajo, obviamente nadie estaba ahí, era la madrugada, eran aproximadamente las 4:30 de la mañana. Se quedó ahí por un momento llorando y se da cuenta que aún tiene el cuchillo en su mano, todavía lo está sosteniendo. Y ella simplemente lo agarra y lo bota en un bote de basura. Después se dirigió a la casa de su amiga Jana, la que era su jefa. Cuando llegó a casa de ella, el esposo fue el que abrió la puerta. Su amiga le preguntó qué era lo que había pasado, qué pasaba. Ella respondió, le corté el pene. Oh my God. Su amiga estaba en shock y le dice que tienen que llamar a la policía para que ella pueda explicar. Mientras tanto, en el departamento, John despertó a su amigo desesperado, dice que no recuerda sentir ningún tipo de dolor, solo que puso presión en la área. Porque ¿sería la adrenalina o porque le cortaron como los nervios de...? No lo sé, puede ser eso, puede que también estaba demasiado intoxicado, o si estaba bien pedo, yo creo que se le bajó en ese momento, no sé, pero él dice que Güey, no. y luego pedo se te adelgaza la sangre. So he could have bleed to death. Well, he did bleed a lot. A lot. Mames. Pero Ey, hombres, esto es para que aprendan, güey. él dice que él no recuerda el dolor o si sintió dolor en ese momento. Llamaron al 911 y este fue trasladado de emergencias a un hospital. Al mismo tiempo, oficiales de policía... Agarraron perros para buscar. Güey, No, hay espérate. perros busca pífitos. No. Haz cuenta que en ese momento les empiezan a mandar como la noticia a los policías que estaban en la área. Pero haz de cuenta que era de que, ¿cómo les decimos? De que lo Vayan que a tienen buscar. que buscar, ¿verdad? Ya. Y cuando les decían, pensaron en un principio que se trataba de una broma, que esto no podía ser cierto. Incluso cuando le hablaron al médico cirujano que lo operó, él no estaba en el hospital, le hablaron para que fuera de emergencia y también él pensó como que era una broma, o sea que no era verdad lo que le estaban diciendo. Entonces, pues, empiezan, güey, o sea, empieza la búsqueda. La búsqueda. ¿Usaron perros? No. That would have been funny. También estaban tratando de que Lorena,
les dijera o que ella ¿Por dónde, tratara, más o menos, sí. tratara de recordar qué había hecho con, pues, el miembro de su esposa, ¿verdad? Ella trató de recordar y les dijo más o menos donde ella podía pensar que lo había tirado. Ujú. Cuando lo encuentran, porque sí lo encontraron, ninguno de los oficiales quería tocarlo. O sea, fue de que, pues, No, tú agárralo, güey. Ándale. Tú llegaste primero. Nada, tú, güey, porque... un piedra, papel o tijera. Y el pinche pena y nada más como la de apúrenle, güey, que me estoy sacando, me estoy pudriendo. De hecho, en las fotografías de las evidencias, Oh my God. lo cual se me hizo... perdón. En las fotografías de la evidencia, cuando tomaron las fotografías, se cuenta que... Would that be considered pornography? No, espérate. Pero porque hay pen... O es que se miraba, bueno, sí se miraba cuando pones atención que lo que era, pero era un trocitito de carnita. Miseria, sí. En una de las fotografías de la evidencia, güey, está el policía parado a un lado del pedacito de pene. Y en la foto simplemente él está como parado, pero señalando hacia abajo. Like right here, it's Sí, right there. ahí está. Apuntándole. Porque no lo quiso Nadie lo tocar. quería tocar. No lo querían tocar, güey. Finalmente, uno de los bomberos que llegó después lo levantó y corrió a una 7-Eleven. Para los que no sepan, es una gasolinera de aquí de Estados Unidos, que estaba al cruzar la calle. Tomó hielo y lo puso, irónicamente, en una de las bolsitas donde venden los hot dogs. Ya ves, en las gasolineras. ¿De salchicha? Sí. I'm so sorry. Ahí puso el pedacito No mames. y luego puso el pedacito y le puso hielo. Oh my God, I can't. Imagínate si se hubiera comprado... Oh, pues ya que el pene, déjame comprarme un hot dog. Y se confunde. No mames. No. Los médicos no podían creer lo que miraban. No sabían cómo lograrían o si siquiera era posible colocar el pene de este hombre de nuevo en su lugar. Después de varias horas de cirugía, se logró pegar el pene de John otra vez a él. I wonder si sintió le regresó la sensación. Like 100%. Pues era algo que los médicos no sabían todavía. Nunca había pasado esto. O sea, nunca se habían o habían tenido que hacer una cirugía de este tipo. ¿Sabes qué? Te vamos a cortar lo que te falta. Te vamos a hacer un transgender. De hecho, uno de los médicos fue lo que pensó que era la mejor opción. En una de las entrevistas, él dice, yo iba listo para hacer, y tiene un nombre, disculpen. Yeah, I'm pretty sure que el proceso. Tiene un nombre, no recuerdo en ese momento. Es un término médico, obviamente. Pero haz de cuenta que dice el médico, hasta el mismo cirujano, güey, dice, yo iba listo como para hacer este tipo de cirugía y simplemente ayudarle a que se resignara a hacer pipí sentado por el resto de su vida. Es todo lo que dijo, güey. Yo así de que, no. Que es humillante eso, ¿o qué? Para ellos, güey. Yeah. O sea, y más en este tiempo. Yeah. Aunque fue hace 30 años y fue en los 90s, te das cuenta que realmente había muchos temas de tabú todavía. Todavía. Yep. Fue muy revolucionario, pero también todavía existía muchas cosas de las que no se hablaban. De inmediato la noticia se hizo pública y todos estaban completamente impactados por la noticia. Reporteros salieron a las calles para preguntar la opinión de la gente local, o sea, de donde ellos eran. La mayoría de los hombres tenían una cara, güey, de susto, o sea, de que no lo podían creer. Pensaron, ¿cómo puede pasar esto? Pobre hombre, no sé. Nunca jamás devolvieron a alzar la voz a la mujer. No. Imagínate. Para allá vamos ahorita. No, es que mi vieja me va a cortar, mejor me calmo. Perdón, me quedé en que la mayoría de los hombres pensaron, ¿cómo puede pasar esto? Pobre hombre, no sé qué hiciera yo si algo así me pasara. Hoy fue él, pero puede ser cualquier hombre americano el día de mañana. Qué cruel este acto. Pobrecito. Esta mujer intentó quitarle lo más importante para un hombre, su dignidad.
y su identidad. Mientras tanto, le hicieron la misma pregunta a las mujeres. Y la mayoría respondió esto. O sea, el 90% de las mujeres respondió: Dios mío, ¿qué le hizo este hombre para desquiciarla al punto de haber tomado esa decisión y hacer algo tan horrible? Aquí rápidamente se dividieron las opiniones públicas y empezó como una guerra como de sexos entre hombres y mujeres. Hombres simpatizando obviamente con él y las mujeres simpatizando con ella. Con las mujeres. La mayoría, por lo menos. Lorena también fue llevada al hospital para hacerle una prueba por violación sexual. Irónicamente, eran en el mismo hospital y él estaba en un lado del hospital mientras ella estaba del otro lado. Tenían que hacer esta prueba como evidencia y solo se le recolectó el residuo de semen que tenía y la ropa interior que ésta llevaba puesta. Durante este tiempo, Lorena hablaba sobre su tormentoso matrimonio sin presencia de un abogado. Lo hacía de manera repetida y en shock, diciendo que entre más se negaba, parecía que era más excitante para John. Rápidamente empezaría el juicio contra Lorena. Pero tras esta también acusar a John por violencia, todos se sorprendieron cuando se anunció que no solo ella iba a tener juicio, sino ambos tendrían juicio. Tras hacerse pública la declaración de Lorena y los motivos que la llevaron a cometer este acto, ganó, como dije antes, mucha simpatía por parte de las mujeres. Tenía un gran apoyo de mucha gente. Había mujeres que la felicitaban diciéndole, le mandaban cartas diciéndole: finalmente alguien se atrevió a hacer lo que muchas de nosotras quisimos y no nos atrevimos. Que esto sea un mensaje para los abusadores. Y otros la miraban como un monstruo, güey. Y la atacaron mucho y también atacaron mucho su nacionalidad, acusándola de estafadora y que ella era el vivo ejemplo de mujeres inmigrantes como ella que son un peligro para los hombres norteamericanos. Oh. Esto hizo que la comunidad hispana, específicamente, la apoyara de una manera enorme también. And now, a word from our sponsors. El caso se volvió un hazmerreír y estaba en todos los noticieros, periódicos y revistas. O sea, primera plana. Solo había un problema. Nadie de los medios en este momento se atrevía a poner la palabra pene. No podías poner algo así en la televisión o en el periódico familiar, así que siempre optaban por otros nombres, como miembro, aparato reproductor o órgano masculino. Todo mundo hablaba del caso y mientras unos no se atrevían a siquiera nombrar la palabra pene, otros lo llevaron a otro nivel. Los comediantes usaban lo que pasó para hacer actos de comedia. Sacaron camisetas con frases chistosas, como, traducido: Honey, no me hables antes de tomar mi café en las mañanas. Me puedo convertir en una Lorena. Eminem hizo una referencia a Lorena en una de sus canciones también. Lil Wayne también. También, ándale. Incluso, varias marcas de productos de comida usaron el caso como referencia para anunciar los tamaños de salchichas diciendo... Shut the fuck up. Yes. Diciendo, tenemos 2 tamaños en nuestras presentaciones. Tamaño normal, familiar o para reuniones más pequeñas nuestra nueva presentación. Tamaño Bobby. No mames. Que era el apellido, pues, de este hombre. Güey. Pobrecillo. ¿Sabes? Hablando de todo esto, a mí se me ocurrió, güey, ¿cómo nadie se les ocurrió sacar una marca? ¿De condón? No, güey, una línea de cuchillos, güey, y lo llamó Lorena.
For real. No, hombre, hubiera sido un éxito con las amas de casa. For Y luego, real. como que otra versión, como más ruda, masculina para los carniceros o para los papás que les gusta hacer su carnita asada y cosas así, ¿me entiendes? No, hombre, se les fue una idea millonaria ahí en el, Oh en my el, God. en el mercado de la mercadotecnia. O sea, hacer dinerito de eso. Nadie lo inventó, pero se durmieron, güey, se durmieron. Too late now. Mientras se preparaban para los juicios, todos querían una entrevista con ambos, con los doctores que lo habían operado o con cualquier persona que estuviera ligada de alguna manera con la relación a este caso. Ajá. En unas entrevistas, John se mostraba con muy, muy buen ánimo y en medio de la polémica encontró humor para reírse él mismo de su desgracia. Una vez le preguntaron, ¿estás feliz de que pudieron encontrar tu miembro? A lo que él respondió, sí, claro que sí, qué bueno que lo encontraron. ¿Se imaginan? Si hubiera visto muy gracioso en los envases de cartón de leche. Y todos se rieron. No mames. Porque antes, en los 90s, Se perdía un niño o alguien. cualquier persona extraviada y ponían su fotografía en los cartones de leche. That's so funny. Le tengo que reconocer, güey, que por lo menos tuvo un cierto humor, güey, para afrontar esto. Pero eso fue porque se lo pusieron, ¿no? Porque si lo hubiera perdido no estuviera bromeando. Ándale, pues también. Es que de hecho no es una situación que debemos de bromear, güey, pero yo creo que es tan incómoda que es lo único que te queda por hacer. Se lo merecía el güey. Bueno, este humor que él cargaba, junto con su versión de los hechos, hicieron que él ganara simpatía con la gente. Después de 2 meses del incidente, empezó el primer juicio. Lorena acusaba a John. Este juicio era contra John. Violencia doméstica. Lo acusó de maltrato físico, verbal y, por supuesto, pues abuso sexual. No se permitieron cámaras en la corte durante el juicio porque el abogado de John se negó completamente. Lorena contó toda su historia. John negó, obviamente, todas las acusaciones, diciendo que ella estaba exagerando todo lo que ocurre en un matrimonio. Las peleas, el sexo, todo. Que las peleas era como cualquier otro matrimonio que peleaba, pero que ella las exageraba. Que el sexo no era violento, solo era apasionado. Y que ella lo disfrutaba. Dijo que el aborto fue decisión de ambos. Ella fue a la clínica. Él afirmó. Dice, ella llenó todas las formas voluntariamente. Puso toda su información. ¿Cómo lo pude haber obligado yo? Ella argumentó que todo lo hizo por miedo a él. Que era verdad que en ocasiones el sexo era consensuado, pero solo accedía por temor a que John, pues, la volviera a abusar de cualquier manera y el grado de violencia iba a ser peor. Se le hicieron pruebas psicológicas a John determinando que no mentía, pero siendo un miembro de la Marina tenía cierto entrenamiento para saber cómo manejarse en situaciones donde tendría que ser interrogado. Las mismas pruebas se le hicieron a Lorena. Los resultados de esta fueron muy diferentes. Ella presentaba un cuadro de trastornos. Presentaba un trastorno de estrés postraumático, depresión severa y trastorno de ansiedad y pánico. Un experto declaró que tras revisar la ropa interior que Lorena le llevaba puesta esa noche, no era posible romperla como ella había declarado, ya que ella dijo que John lo hizo al momento de querer violarla, o sea, había roto su ropa interior. Pero el experto dijo que la única manera de que él pudo duplicar, como justificar que se había roto la ropa interior, fue cuando cortó un poquito, un pedacito, con mucho cuidado, de la orilla de la pantaleta, con unas tijeras, y después fue rasgada a mano para que pareciera que había sido rota bruscamente. Esto y muchos más detalles hizo que el juez declarara a John inocente de todos los cargos. Como se imaginarán, muchos celebraron con John su victoria. Sin embargo, en múltiples entrevistas que el mismo John dio,
Hay muchas contradicciones en sus versiones. Mientras tanto, la prensa seguía tratando todo este caso como un acto de comedia, cada vez más y más con comentarios y bromas mucho más pesadas, diciendo, esto no pasa en los Estados Unidos. No es normal. Tal vez en Latinoamérica, de donde proviene Lorena, no sea extraño. Tal vez es algo muy normal. No lo podemos saber, no conocemos las costumbres o mañas de esta gente. Durante los siguientes 5 meses, ella fue obviamente la más atacada. Fue atacada y juzgada, la verdad, fuertemente. A este momento, la sociedad miraba a John como la víctima y él aprovechó de esto para tratar de limpiar su imagen, mostrando otra cara de él, uniéndose al circo que se había convertido esta historia, ¿verdad? O sea, como reyéndose de su propia desgracia. Y porque esta historia pues lo hizo muy famoso. La atención que recibía le gustaba demasiado. O sea, pedían a John para todos lados. Todos querían entrevista con él, todos querían estar cerca de él o que hiciera algo para ellos. 5 meses después, el 1 de enero ya del 94, comenzó el juicio en contra de Lorena, acusada de mutilar a su esposo. Esta vez, las cámaras de los medios de comunicación fueron permitidas. Una vez más, Lorena dio sus motivos y lo que la llevó a atacar a su esposo. Hubo muchos testigos en su contra, pero también muchos a su favor. Entre ellos, vecinos de ambos que declararon escuchar a John gritándole y ser abusivo con Lorena. Incluso excompañeros de los trabajos donde había estado John declararon que él contaba y presumía las cosas que le hacía a su esposa, entre risas, sin ningún tipo de remordimiento. Contaron cómo en muchas ocasiones John contaba que le encantaba tener sexo anal y ser agresivo en el acto porque lo excitaba. Jenna Bisturi, la dueña del salón donde trabajaba Lorena, declaró haber visto marcas de moretones en el cuello de Lorena, así como en sus hombros y entrepiernas, lugares donde fuera fácil ocultarlos, nunca en el rostro o brazos. Clientes del lugar también dijeron cómo notaron cambios drásticos en el comportamiento de ella. Se determinó que Lorena era muy pequeña en tamaño y peso a comparación de él, lo que hacía casi imposible que Lorena se pudiera defender de las agresiones de John. ¿Y recuerdan todos los síntomas con los que fue diagnosticada en el juicio de su esposo, que en su momento no le favorecieron? Bueno, en esta ocasión jugaron a su favor. Y una psicóloga declaró que todos estos cuadros de trastornos que ella presentaba hacía que ella no tuviera la capacidad para controlar sus impulsos en el momento del ataque. Así que para la sorpresa de muchos, Lorena fue declarada también inocente de todos los cargos. ¡Bravo! Yay. Se hizo justicia, o eso pensaban, ¿verdad? Muchas mujeres celebraron con ella sintiendo la victoria de Lorena como suya propia. La miraban como una heroína, una mujer que se había atrevido a ponerle un alto a su abusador, dejándole un claro mensaje al asegurarse de que nunca más permitiría que la abusara. Al ser declarada inocentemente, Lorena fue puesta en un hospital psiquiátrico donde permaneció por 45 días y fue tratada psicológicamente. Lorena mostró una recuperación favorable y siguió asistiendo a terapia. Dio entrevistas animando a mujeres que estuvieran en situaciones similares a pedir ayuda y a salir de sus abusivas relaciones. Por el otro lado, John tomó un camino muy diferente que el de Lorena. Mientras Lorena se tomaba el tiempo para seguir sanando y tratar de que su historia fuera tomada con seriedad, John decidió tomar su fama para hacer dinero. Recordemos que a John en sí nunca le gustó trabajar. Nunca le duraban sus empleos y de hecho el primer año de casados
Cambió de empleo 19 veces. No mames. No duraba en los trabajos. Así que, ¿cómo podía hacer él dinero fácil y a costa de su historia? Lo pensó y nuestro amigo decidió lanzarse como actor. Pero actor en la industria para adultos. I knew it. Sí me acuerdo. Sí, así es. Y se preguntarán, Con su ¿por qué? pene todo deforme. Pene viejo. Pero viejo. ¡Viejo! Voten por Wendy. Ay, no es cierto. Bueno, si ustedes están preguntando como por qué decidió este hombre hacer eso, pues porque el morbo vende, güey. Pues sí. Y él sabía que la gente pagaría por ver cómo había quedado su amiguito y si era capaz de cumplir con sus funciones. También dijo que lo hacía porque estaba cansado de burlas y especulaciones y quería demostrar que él era un hombre completo. Ajá. No, sí, Sí. obvio. Y decidió, o sea, entró a este ambiente de la Industria. industria de la pornografía y hizo la película. Y decidió llamar a su primera película John Wayne Bobbitt Uncut. O sea, era su nombre, John Wayne Bobbitt, sin corte, haz de cuenta. Uncut. Así decidió ponerlo. Pues wow. Y esta película iba a estar basada en su vida real, junto con una actriz famosa en la industria, y ella era de Brasil, que ella iba a interpretar el papel de Lorena. Tengo que verla. Hoy la voy a buscar. Ay, no, ¿crees que todavía esté disponible? Búscala en el Google, ahí está para forever. Me paso. La película fue un éxito. En una entrevista que se le hizo al médico cirujano que lo operó, le preguntaron que cuál era su opinión sobre todo esto de la película. A lo que él solamente dijo, mira, no tengo ningún comentario, ninguna opinión en el área personal. Ahora, en el área profesional, solo puedo decir que vi la película y me alegró saber que mi trabajo funciona y muy bien. Y se rió. A pesar de que la película fue todo un éxito y trajo grandes ganancias, a John solo le tocó una parte pequeña. Porque porque este fue estafado por el productor que le ayudó a hacer la película. Ay. John siguió tratando de exprimir su fama lo más que pudo y siguió en la industria de la pornografía por un tiempo. Incluso poco tiempo después decidió anunciar que se sometería a una operación cosmética para su nepe, para su pene, para agrandarlo en longitud y grosor, ya que sentía que le tenía que dar algo nuevo a su público, a sus fans, porque las ventas de sus películas estaban bajando. Sin embargo, a los 2 meses de que se hace la cirugía cosmética, dio una entrevista y dijo que las cosas no habían salido como él esperaba y que el resultado de la operación había sido todo un fracaso, ya que él pensó que tendría un nuevo pene perfecto y más grande y grueso. Y terminó con un pedazo de carne deforme y patético. Estas fueron sus propias palabras, ¿ok? O sea, le hicieron todo un caso de botch, como el show, cuando las cirugías salen mal. Salen mal. Este fue el caso de nuestro amigo John, donde solo le inyectaron grasa corporal al... Como un BBL. Casi, güey, pero sí salió muy, muy, muy mal. Esto solo hizo que una vez más John fuera el blanco perfecto de burlas. La mayoría de las personas que se acercaban a él solo querían sus 5 minutos de fama y querían aprovecharse del ego y hambre por atención de seguir en el ojo público de John. Esto era completamente muy importante para él. Pero él no paró ahí. Decidió que seguiría con sus planes de sacar otra película
para presentarle al público a su nuevo nepe, a su nuevo pene. Pero como no había salido como él quería, adivinen cómo decidió llamar a su película. No mames, Frankenstein, ok. ¡Oh my God! ¿La atiné? Le puso John Wayne Bobbitt, Frankie Penis. Frankenweenie. Hay una película así de niños que se llama Frankenweenie, ¿no? No mames. Yeah, there is. Eso hubiera sido un título mejor. No, sí, o sea, se hizo referencia a la película famosa de Frankenstein y decidió ponerle así a su amiguito. Oh my God, that's so funny. Le tienes que reconocer que el güey tiene imaginación. Y estuvo muy mamado eso. I've been like, no, qué vergüenza. Imagínate ser una familia de este güey. Los papás, los hermanos. Güey, de hecho la familia lo apoyaba. Oh my God. Lo apoyaba al 100% en toda esta madre. Pero creo que también era porque a ellos les convenía que le ganara dinero. Como fuera, pero que ganara dinero. Y de esta manera fue como John presentó a su nuevo y no mejorado miembro, donde en la película puedes ver todo. Literal. Y en la película puedes ver todo el proceso de la operación. O sea, se mira todo, sin censura. Ouch. Esta vez la película le dejó buenas ganancias a John. Sin embargo, John debía mucho dinero al IRS. Ay, Dios mío. Mucho, tenía muchas deudas. Y además se dedicó a derrochar lo que le quedaba después de que pagó y muy pronto se encontró en bancarrota. Así que nuestro amigo John se consiguió otro hobby. Güey, este fue de mal en peor. John sacó una licencia convirtiéndose en un reverendo para poder oficiar bodas en Las Vegas y poder casar a personas. Porque aunque ustedes no lo crean, güey, existían personas que querían ser unidas en el sagrado matrimonio por este hombre. No manches. Al pasar de los años, John sigue siendo tomado como una burla por cada una de sus decisiones. Pareciera que le cortaron la cabeza de arriba y no la de abajo. Güey, su historia es de que... Güey, ya. Y es cuando la gente se empieza a dar cuenta realmente de que ella nunca mintió. O sea, porque empezaron a mirar el comportamiento de y cómo era y lo que estaba haciendo. Narcisista. Porque en un principio realmente a ella la atacaron y decían que no importaba lo que él hubiera hecho, lo que ella hizo fue demasiado cruel y fue algo que una persona normal no hace. Hubieran preferido que mejor él la matara, es como suele pasar en ese la mayoría del tiempo. En ese tiempo así era, y de hecho para allá voy ahorita. Su popularidad iba disminuyendo con el paso de los años. Y en 1988, John consigue un empleo en un strip club que se llamaba Bonnie Ranch, donde fue contratado para recibir a la gente. O sea, prácticamente... ¿Es en Arizona? No, era en Nevada. Oh. Es donde se estaba muriendo el Lamar Odom. No me acuerdo. Porque it's legal there. Prostitution, I think. Okay. No me acuerdo. Yeah, it is. The Bunny Ranch. La verdad no te sabría decir. Fue donde Khloe Kardashian encontró a su marido. Ah, sí, cierto. Sí, que andaba muriendo de sobredosis llena de putas. O sea, Jackie no se acordará de haberse recoger a su hijo a tiempo, pero se acuerda de esto. Pinche Jackie. Random information que tengo en la cabeza. Que se te vino. Yeah. Oh, es que a ti te gustan las Kardashian, se me olvidaba. Está bien, Jackie, está bien. No me gustan, me gusta verlas. Eso fue lo que quise decir. Okay, I watch them. Bueno, me quedé en que lo contrataron en este club y que prácticamente él solamente abría la puerta para las personas. Él los recibía, o sea, era el hostess. Y literal, él solamente abría la puerta y decía, hola, soy John Bobbitt, bienvenido al famoso Bonnie Ranch. Muchas de las personas se quedaban en shock de verlo ahí. John era como la atracción rara o exótica del lugar.
Las revistas amarillistas lo amaban principalmente para tener una nota pues morbosa sobre él. Trataron de enseñarle a trabajar en el bar de ese mismo lugar, mas pues no se le daba. Compañeros de él declararon que era muy distraído, que se confundía fácilmente y que no retenía mucha información. Ay, pendejo. Por no decirlo de otra manera, fueron amables con él. Después trataron de enseñarlo y moverlo a otro lugar como chofer de la limusina del lugar. Pero pues tampoco funcionó porque no era responsable y manejaba ebrio. Y se comportaba como un adolescente. Incluso se enojaba con los clientes si no lo reconocían o hablaban con él. Sus compañeros lo describieron como un tipo amable y agradable la mayoría del tiempo, pero que en cuanto se embriagaba se transformaba en un hombre grosero y violento. Y pues obviamente terminó siendo despedido de este lugar. Cuando su familia se enteró, por eso te decía, se enteró de que lo corrieron, fueron a la casa de la dueña del bar para exigirle que dejara que su pobre Johnny regresara a trabajar. Pasan los años y Johnny se volvió a casar. Sorprendentemente, 2 veces más. No mames. Güey, ¿quién fregados? ¿Cómo sabiendo lo de esta persona? A mí, ok. ¿Te atreves otra vez? Si hubiera sido como que él fue una víctima inocente, entonces a lo mejor, ok. Pues es que supuestamente pero creo que lo declararon inocente, eso también estaba en su favor. Porque también a ella fue muy cuestionada de que quién iba a querer tener una relación con ella sabiendo lo que hizo. O sea, daban miedo a los dos. Se casó 2 veces y las 2 veces sus ex esposas se divorciaron de él por las mismas razones. Ambas lo acusaron de violencia y abuso sexual. John fue a la cárcel por estos delitos, pero solamente fue por unos meses y luego salió. Por otro lado, la historia del matrimonio Bobbitt, en específico por el lado de Lorena, abrió muchos debates en el tema de violencia familiar y trajo mucha más atención a este problema, que no se consideraba grave en este tiempo porque era muy tabú y la mayoría de las veces solo se trataba como discusiones entre pareja que se tenían que solucionar a puertas cerradas. En muchos casos, cuando la policía era llamada, solo trataban de calmar a ambas partes y era el típico discurso de todos los matrimonios discuten y es normal, hasta que era demasiado tarde, ya que la violación sexual en un matrimonio era considerado completamente absurdo. ¿Por qué? Porque estaban casados y solo se tomaba en serio si la violación dejaba consecuencias permanentes. El caso de Lorena obligó a la sociedad y a las leyes conyugales a traer un cambio que era necesario. En el año de 1993, mientras todo esto estaba pasando, más de 2,000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas solamente en los Estados Unidos. En este tiempo, no existía una línea de ayuda para la violencia doméstica y los refugios para las mujeres eran casi no existentes. La sociedad y las mujeres víctimas exigieron un cambio a raíz de la historia de Lorena. Lorena ha dedicado toda su vida a traer atención a este problema y ha creado diferentes fundaciones para ayudar a las mujeres en situaciones de violencia intrafamiliar. Al pasar de los años, Lorena nunca ha negado lo que ella le hizo a John y siempre tomó responsabilidad por sus actos. En la actualidad, ella dice que ella considera a los dos como víctimas de su historia, porque reconoce y sabe que lo que ella hizo estuvo mal y se arrepiente de haber lastimado en esa manera a John. Por otro lado, John nunca ha aceptado su culpabilidad. Él se sigue justificando y sigue negando todo tipo de acusaciones. Él sigue afirmando que Lorena lo atacó por venganza,
que ella se sentía despechada al saber que él quería abandonarla y quería el divorcio, que por eso ella lo hizo. En el año 2009, en un programa de televisión, John pidió una disculpa a Lorena, diciéndole que lo perdonara si ella se sentía que él había sido violento y no la había tratado bien en el matrimonio. Sin embargo, al pasar de los años, John sigue tratando de comunicarse con Lorena. Le sigue enviando infinidades de cartas, los 14 de febrero, los aniversarios de ellos y en su cumpleaños, diciéndole que le encantaría tener otra oportunidad con ella. Fuck no. Para hacer las cosas bien esta vez. Que ella es el amor de su vida y que nunca va a existir otra igual que ella. Que nunca la va a olvidar. En una de las cartas le propone que vuelvan y que tengan un hijo juntos. O que se junten para dar una entrevista. Que él conoce a gente interesada y que pagaría mucho dinero por una entrevista exclusiva. Y que si ellos dos regresaran, sería la historia perfecta de amor. Demostrando que el amor todo perdona, todo lo puede y puede superar cualquier tipo de obstáculos. Este tipo está demente, güey. Lorena, obviamente, nunca ha respondido a ninguna de sus cartas y en la actualidad ella tiene una hija adolescente y está felizmente casada. Y sigue ayudando a fundaciones dedicadas a la violencia intrafamiliar para mujeres. Se presenta en conferencias dando discursos de motivación y alentando a las mujeres para que sean sobrevivientes y no víctimas de este tipo de casos. Y este fue el caso de Lorena y John Bovee. ¿Qué les pareció esta historia, güey? Que es una historia. Estuvo duro. Sí, es una historia que tiene de todo. Y que lamentablemente, como ella dice, en su momento nunca se le trató con seriedad. I mean, nobody died, but... Nadie murió. Pero estás mal. I mean, no... Los dos fueron declarados inocentes, aunque ella tuvo que ir y estar encerrada en un psiquiátrico, lo cual en una entrevista ella dice que ella se sorprendía mucho porque ella decía, ¿yo? Él es el que debería también de recibir ayuda psicológica, pero esto no se llevó a cabo. Pero realmente fue todo una rebelión, güey. Fue una rebelión porque muchas mujeres salieron, exigían un cambio porque prácticamente se declaraba un caso de abuso entre un matrimonio cuando la mujer había sido asesinada. Era cuando se declaraba. Antes no. Si hubiera sido de que ella se hubiera aguantado y él la terminaría por, no sé, matándola, no hubiera hecho tanto news. Algo así. Sí es serio, güey. Like, I feel like es como si él hubiera cortado los senos a ella. Es lo que mucha gente decía. Haz de cuenta que fue de que se lo toman a broma porque es él. Pero si hubiera sido al contrario, de que él hubiera mutilado una parte de ella. La diferencia es que la mayoría del tiempo el hombre hace eso porque es un abusador, ¿me entiendes? Sí. Ella lo hizo no porque ella era la... Porque quisiera. Ajá, como que she snapped. She did. Tuvo un colapso emocional. Y todas esas emociones que ella se había guardado, todas las cosas que le había pasado, simplemente la llevaron a decidir, a sentirse que era la única solución que ella tenía. En ese momento ella sintió mucho coraje, mucho dolor y más porque ella estaba realmente enamorada de este hombre. Este hombre realmente la obligaba a tener relaciones sexuales, la lastimaba fuertemente y ella
ella dijo, ahora that's it, hasta aquí llegó. Yo digo que para mí la última gota que hubiera derramado en mi vaso hubiera sido del que la forzó a abortar al niño cuando ella no quería. Sí. Me sorprende que en ese entonces tampoco no hicieron un gran pedo sobre el aborto, porque like she didn't want to. Yeah. Right? Es como esa decisión de ella. Y de hecho, cuando ella fue a la clínica, él la acompañó porque para practicarse el aborto ella necesitaba la autorización de su marido. Este caso es de veras, esto yo se los resumí, está en resumen. Hay un documental del caso en Amazon. De hecho, no lo he visto, pero tiene súper buenas recomendaciones. Está muy completo. Por lo que pude ver, nada más pude ver, o sea, me metí a ver el tráiler y se mira muy bueno, la verdad. También existe una película, pero pues esa, no la porno, una película. The uncut version. The uncut. No, una película que... Lifetime, ¿no? Creo que algo Lifetime así la hizo, tiene una. Obviamente está más censurada y PG, está más, yeah. Porque es un canal familiar, por decirlo así. Pero... Lifetime it is, No, Lifetime, you mean Hallmark. Sí, me Es confundí. diferente. Lifetime tiene más como de murder Sí, mystery. es verdad. Hallmark es más como navideña. Navideñas y romanticonas, y sí. Yeah. My bad, Jackie. Pero bueno, fue... Estuvo interesante. interesante. Güey, ¿cómo le atiné? Me venías diciendo un poquito, ¿no? Sí. Pues, ¿cuál será? Y se hizo bien grande, like, it was a big deal. And I was like... Y además te dije, creo que es el primer caso que yo hago que es súper reconocido. Porque de hecho a mí me gusta mucho traer casos que no son tan conocidos para darlos a conocer y cosas así. Porque a veces se siente como que este tipo de casos, o sea, ¿qué más puede salir? Como Ted Bundy. Like, ándale. I'm so over him already. Pero, ándale, como que, ¿qué más puede salir de este caso? Pero como este caso lleva literal 30 años y todavía seguimos teniendo como... cosas nuevas que salen por parte de los dos lados, porque obviamente siguen vivos y siguen dando entrevistas y cosas así, y a veces salen detallitos así, y dije, bueno, dale. Y más se me hizo más interesante como traerlo, porque como a través de los años, de alguna manera, sí evolucionó. Sí evolucionó y Lorena pasó de ser la burla y pasó de ser la villana a ser una persona respetada, a ser una persona vista como fuerte, que tuvo fortaleza para salir de ahí, y que a pesar de lo que hizo, pudo tomar todo eso, todo ese trauma, todo ese caso, y hacerlo parte de su vida en una manera positiva. Y ayudar a otras para salir de este tipo de situaciones. A lo contrario de nuestro amigo John. Como dicen, el tiempo da la razón. John sí realmente fue como cavando más y más y más su tumba y hasta el día de hoy realmente es un tipo que da risa. No puedes sentirte ni siquiera mal por él. Sorry, al menos yo no. Pero ese fue el caso de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Disculpen las burlas. Sabemos que es un caso serio. Simplemente es casi imposible no hacerlo. Espero que les haya gustado, que los hayan disfrutado. Te doy gracias, Jackie, a ti por haberme escuchado el día de hoy. Y esto fue... Zona del Crimen. Yo soy Jessica Torres. Y yo soy Jackie Espinosa. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. This has been a Rogue Media Network production.